Imagina que estás frente a una montaña silenciosa. La luz del atardecer baña sus laderas con tonos dorados y el viento sopla suavemente a través de los árboles. No hay prisa, no hay obligación, solo ti y la promesa de un viaje que no necesita mapas. Este video es una invitación a caminar despacio hacia adentro, hacia un espacio olvidado, pero tuyo. Un espacio más antiguo que cualquier templo, más vasto que cualquier ciudad, más profundo que cualquier cueva jamás explorada por el hombre. Es la cueva de tu mente, inspirado en los retiros extremos de monjes que buscaban el silencio total, en los ascetas que se encerraban en la oscuridad durante semanas y en las tradiciones que dicen que todo está en ti. Este es un viaje hacia lo más hondo. No necesitas moverte, solo es. Y tal vez, si lo deseas, cerrar los ojos, porque a veces, solo en el más absoluto silencio, podemos empezar a escuchar. Imagina que estás en una cueva. No es fría ni aterradora, sino un útero de piedra, un refugio silencioso donde el mundo parece suspenderse. No hay ruido ni luz, y aún así, tú estás muy presente. Tu suave respiración, el roce de tu piel con el aire, el latido de tu corazón. Todo comienza con lo sensorial. Antes del pensamiento nombra, el cuerpo siente. Durante siglos, monjes tibetanos, anacoretas cristianos y sabios sufíes se retiraron, no para pensar más, sino para sentir menos ruido. En esa aparente ausencia, todo lo interno se amplifica. Como dijo un sabio, el silencio es una lámpara que no quema, pero revela, y otro anda después del hambre, del frío y del vacío. Lo único que queda eres tú, desnudo ante tu mente. Piensa en el tacto. Quizá ahora notas la presión del colchón, el roce de la tela en tu hombro, una ligera vibración en tu oído. Son cosas que casi nunca percibes, pero aquí, en esta cueva simbólica, todo es sensación. En estos retiros, algunos practicaban la meditación sensorial sin objeto, simplemente observando, sin nombrar a una presión, una corriente de aire, un calor en el pecho, sin decir, esto es ansiedad o esto es paz, solo sintiendo. Algunos lo llaman regresar al cuerpo, otros regresar al momento. Tú también puedes hacerlo, sin necesidad de ir al Himalaya ni a una cueva real. La mente tiene cuevas incluso más profundas. En el Japón del siglo XIII, los monjes zen hablaban del Satori, ese instante de comprensión silenciosa que no es una epifanía explosiva, sino como abrir una ventana y darte cuenta de que ya era de día. Para ellos, el cuerpo era un sensor sagrado al sentir el té en la lengua, el viento en la nuca, el dolor en las rodillas. Todo era camino. Al escuchar estas palabras, quizás ya estés más cerca de tu cueva interna, donde no hay juicio ni historia, solo sensaciones flotando suavemente, como hojas en un estanque. Pausan, inhala, exhala. Ese es el lenguaje original. Antes de las palabras, antes de las ideas, antes de ser tú como te conoces ahora. La vida sensorial es el umbral, lo primero que encuentras al cruzar la entrada. Y si permaneces allí lo suficiente, descubres que no necesitas hacer nada, solo estar, como un viajero que llega al refugio de piedra y simplemente se sienta. Esta cueva de la que hablamos no es un lugar físico, sino un espacio de la conciencia al que puedes acceder con un cambio de enfoque. Piensa en cuántas veces al día vives en el pasado o en el futuro, rara vez habitando plenamente el aura. La vida sensorial te ancla en este instante inacible, devolviéndote al aquí y ahora de forma visceral. Considera el simple acto de beber un vaso de agua en sí, te permite sentir el frío del vaso,
la temperatura del agua al rozar tus labios, el deslizamiento por tu garganta. Esa acción se transforma en una experiencia rica, una conexión directa con tu cuerpo y con el mundo. Estás, por un instante, completamente presente. Y en ese presente, la ansiedad o el arrepentimiento se disuelven, dejando solo la sensación. Nuestro cuerpo es un mapa sensorial, un territorio vasto que rara vez exploramos con atención. Estamos acostumbrados a usarlo como un vehículo, olvidando su capacidad de percibir. Cada célula, cada nervio es un receptor constante de información que nuestra mente consciente a menudo filtra. Pero al entrar en tu cueva sensorial, bajas esos filtros, permitiendo que todo lo presente en tu cuerpo se haga evidente. ¿Has notado cómo el dolor, observado sin juicio, puede transformarse en un dolor de cabeza? Si solo observas sus cualidades sensoriales puras, deja de ser mi horrible dolor de cabeza para convertirse en una simple sensación. Esta es la diferencia entre sentir y pensar sobre lo que se siente. Los grandes maestros entendieron que el ruido externo, y aún más el interno, nos impide escuchar la sutil sabiduría del cuerpo. Es como intentar escuchar una melodía delicada en un concierto de rock. Necesitas silencio para los matices. En la vida moderna estamos bombardeados por estímulos. La cueva ofrece un respiro, una oportunidad para bajar el volumen y despertar a una capa de realidad intrínsecamente pacífica. Este acto de volver a la vida sensorial es, en esencia, un regreso a nuestro estado más fundamental. Antes del lenguaje, antes de nuestra identidad, éramos pura sensación. A medida que crecemos, la mente conceptual toma el control, categorizando y juzgando. La meditación sensorial nos ofrece un camino de vuelta a esa pureza original, reconectando con una sabiduría que reside en el cuerpo mismo. No necesitas ser un monje. Puedes encontrar tu propia cueva sensorial en los momentos más mundanos, al lavarte las manos, al comer, al caminar. Cada pequeña pausa es una invitación a la cueva, un micro retiro donde sueltas el parloteo mental y simplemente eres. No se trata de lograr un estado, sino de permitir que las sensaciones se presenten y disuelvan, sin aferrarse ni rechazar. Pausa, inhala, exhala. Ese es el lenguaje original, antes de las palabras, antes de las ideas, antes de ser tú, como te conoces ahora. La vida sensorial es el umbral, lo primero que encuentras al cruzar la entrada. Y si permaneces allí lo suficiente, descubres que no necesitas hacer nada, tan solo está como un viajero que llega al refugio de piedra y simplemente se sienta. ¿Qué pequeña sensación podrías invitar a tu conciencia ahora mismo, permitiéndole simplemente ser, sin nombrarla ni juzgarla? La historia humana está llena de ruido, pero algunos buscaron lo contrario, han desaparecer, descender, no como huida, sino como encuentro. Estos monjes, ermitaños y místicos eligieron lo invisible, entrando en cuevas reales para explorar cuevas interiores. Comencemos con Milarepa, el sabio tibetano del siglo XI. Pasó años en una cueva de hielo, viviendo de ortigas y cantando al vacío, solo para vaciarse de sí mismo. Creía que solo sin mundo se puede ver el mundo, recordándonos que a veces necesitamos alejarnos para ver mejor. Luego, los padres del desierto en los siglos III y IV, cientos de cristianos, dejaron las ciudades para ir a los desiertos de Egipto y Siria, buscando una verdad más profunda. Vivían en contemplación, escuchando el latido del calor y la lentitud de la roca. Uno de ellos escribió en fui al desierto para perder el lenguaje, y allí encontré la palabra. Muchos guardaban silencio por semanas, entendiendo que el silencio no era ausencia, sino sustancia, una presencia sin peso. Al-Askashana. Quizás notes como el silencio también tiene textura para ti. En
Kyoto, Japón. El templo Tei, Fukuji y sus jardines de piedra son mapas internos de la mente vacía. Los monjes se sientan a observarlos cada mañana, no para juzgar o entender, solo para estar. El jardín no cambia, pero el sí. Un monje escribió después de 20 años observando el mismo patrón en la arena. Por fin dejé de buscar sentido. Y allí comenzó el verdadero aprendizaje. No buscaban respuestas, sino disolver la pregunta, una forma de mirar tu propia mente sin forzarla. Finalmente, las cuevas oscuras del mundo islámico y la práctica sufí del Kalawa. Un retiro total de 40 días en completa oscuridad y silencio. Algunos salían transformados, otros confundidos, pero todos cambiaban. Decían que en la oscuridad absoluta se enciende una lámpara interna, una certeza callada. Uno de ellos escribió: la cueva es una tumba y también un útero. Sales de ella sin saber si moriste o naciste, y si esa oscuridad también está en ti cada vez que cierras los ojos. No hacen falta velos o montañas, solo un silencio interno que empieza con una pausa, una respiración. Desde Tíbet hasta Persia, todos descendieron no para encontrar algo, sino para dejar de buscar. Y ahora tú también has dado ese paso. Has escuchado, has recordado y estás un poco más cerca de ti. Estos ejemplos de Milarepa, los padres del desierto, los monjes de Te, Fukuji y los sufíes del Kalwa, de diferentes culturas y épocas, comparten la profunda convicción de que la verdadera sabiduría no se encuentra en el bullicio externo, sino en el silencio y el retiro interior. No buscaban conocimiento intelectual, sino una transformación del ser a través de la experiencia directa. Milarepa, cantando al vacío en su cueva de hielo, practicaba una presencia radical, anclando su conciencia en la nada aparente para encontrar lo que no tiene nombre. Los padres del desierto comprendieron que el lenguaje a menudo nos aleja de la experiencia pura, y en el silencio del desierto encontraron la palabra trascendente. Los jardines secos de Te, Fukuji, enseñan la disolución de la búsqueda, mostrando que la mayor comprensión llega al observar sin intentar entender. Y el Kalua Sufí, en su oscuridad radical, forzaba la mente a mirar hacia adentro, revelando una lámpara interna, una certeza callada de la existencia. Todos estos caminos, aunque diversos, convergen en que el retiro y el silencio no son una huida, sino una forma de recalibrar nuestra percepción del mundo. Es una alquimia interna que transforma el ruido en claridad, la dispersión en enfoque, la superficialidad en profundidad. No necesitas ir a una cueva remota. Tu propia mente y cuerpo pueden ser el escenario para esta exploración. La verdadera aventura no es conquistar lo externo, sino descender a las profundidades de tu propia conciencia. En esa quietud puedes escuchar un lenguaje más antiguo que las palabras, sentir una presencia más vasta que el mundo visible. Es un recordatorio de que somos más que nuestras tareas o logros. Somos también la capacidad de sentir, de estar, de silenciar el ruido para escuchar la verdad más íntima. Y ahora tú también has dado ese paso, has escuchado, has recordado y estás un poco más cerca de ti. ¿Qué pequeña acción de descenso al silencio podrías practicar hoy mismo, justo donde estás? Desde los primeros dibujos sobre piedra hasta los textos sagrados más antiguos, la cueva ha sido algo más que un hueco en la tierra. Ha sido símbolo, umbral, espejo, un lugar físico y también mental, donde el mundo se detiene y lo invisible comienza.
Casi todas las culturas han tenido cuevas sagradas y casi todas las han asociado con algo misterioso, profundo, incluso transformador. Pero, ¿por qué? Tal vez porque entrar en una cueva es como entrar en uno mismo. El silencio, la oscuridad, el encierro suave, despiertan lo que afuera no se escucha. Las cuevas prehistóricas son un testimonio ancestral, mucho antes de que existieran templos, iglesias o libros. Los humanos ya pintaban en cuevas. Chauvet, Lascaux, Altamira, miles de años atrás. Alguien caminó con una antorcha encendida y pintó con carbón y óxidos figuras de animales, manos abiertas, líneas que se curvaban como sueños. No era arte por belleza, era un rito, un intento de hablar con el misterio. Las paredes eran piel viva y las formas, pensamientos sin nombre. Imagina a ese primer humano, el fuego titilando en su rostro, el eco de su respiración, un momento suspendido entre el miedo y lo sagrado. Pintaba no para recordar el mundo, sino para entrar en él, para fusionarse con su esencia más profunda, para capturar la energía vital que lo rodeaba y que también habitaba en su interior. Estas cuevas no eran solo galerías de arte, eran cámaras de resonancia para el alma, donde los velos de la realidad ordinaria se descorrían. En la antigua Grecia, Platón propuso una imagen poderosa que resuena con este simbolismo, la alegoría de la caverna. Personas encadenadas en una cueva, mirando sombras proyectadas en una pared, sombras que creen reales, hasta que uno de ellos se libera, sale al exterior y ve la luz. Al principio le duele, no entiende, pero luego comprende lo que creía realidad eran solo reflejo. Y cuando regresa a contarle a los demás Nati, este mito no trata solo de filosofía, trata de la mente, de cómo muchas veces vivimos entre sombras internas, ideas viejas, miedos sin nombre, proyecciones que tomamos por verdades. Y salir es difícil y doloroso, requiere un esfuerzo inmenso y una voluntad férrea de confrontar lo que siempre hemos dado por sentado. Y sin embargo, quizá no se trata de huir de la cueva, sino de verla con otros ojos, de reconocer sus límites y de entender que, más allá de sus paredes, hay una realidad más vasta. Tú, al escucharlo, tal vez notes tus propias sombras. No hay prisa, solo hay camino. Why, cara, sombra, por incómoda que sea, tiene algo que enseñar, una lección disfrazada de oscuridad. Son las maestras silenciosas de nuestro crecimiento. En América, África y Asia, muchas culturas ancestrales creían que las cuevas eran portales, no en sentido mágico, sino como puentes hacia otros estados de conciencia. El chamán descendía a la cueva para entrar en otro plano. No salía con respuestas definitivas, sino con visiones, con símbolos, con fragmentos de sabiduría que luego interpretaba para su comunidad. Algunas tribus mexicanas usaban hongos rituales en cuevas húmedas. Otras simplemente ayunaban en silencio y aislamiento. Siempre el mismo patrón se repetía en oscuridad, en retiro, en transformación. Porque la cueva no es solo refugio, y lo que entra no es igual a lo que sale. Dentro de su vientre rocoso ocurre una metamorfosis. Es un espacio de gestación y renacimiento, donde lo viejo se disuelve y lo nuevo comienza a formarse. Y tú que llevas escuchando este viaje a través de estos relatos, quizá ya hayas notado alguna pequeña transformación también en ti, una parte de ti más quieta, más dispuesta a observar, a dejar que el misterio no se resuelva, sino que simplemente te acompañe como una presencia familiar. El simbolismo cristiano y budista también recurre a la cueva como un lugar central de revelación y transformación. Jesús nació en una gruta humilde, un lugar de oscuridad y refugio. Murió en una cueva sellada y, según la tradición,
salió de ella transformado, resurgiendo a una nueva existencia. Buda meditó 6 años bajo un árbol, pero antes de su iluminación pasó mucho tiempo refugiado en cuevas. Cuevas donde se enfrentaba a sus demonios internos, a su hambre, a sus dudas más profundas. El nacimiento, la muerte, la iluminación. Todos estos momentos cumbre suceden en lugares cerrados, oscuros, humildes. Porque lo profundo no necesita luz externa. La luz nace dentro, desde las profundidades del ser. Y las cuevas, en todas las tradiciones, nos lo recuerdan con su inquebrantable silencio. Tú también puedes nacer de nuevo, no con fuegos artificiales, con grandes declaraciones o eventos estruendosos, sino con silencio, un silencio fértil, un silencio que germina en ti como una semilla que espera pacientemente la primavera, con la promesa de una nueva floración. En cada rincón del mundo, la cueva ha sido maestra, an callada, an firme discreta, an su lección es inmemorial, grabada en las profundidades de la tierra y del alma humana. Y nosotros al recordarla, al honrar su simbolismo, recordamos algo más antiguo que cualquier palabra, más fundamental que cualquier doctrina, que el viaje verdadero nunca fue hacia afuera. Siempre fue un descenso, una inmersión en la profundidad de nuestro propio ser, donde reside la verdadera sabiduría y la paz incondicional. La cueva es un eco de nuestro propio interior, esperando ser explorado. Hoy casi no existen las cuevas, no porque hayan desaparecido de la tierra, sino porque rara vez entramos en ella. Las internas, las del silencio. Vivimos en un mundo saturado de estímulos en pantallas que parpadean sin cesar. Notificaciones constantes que exigen nuestra atención. Un bombardeo ininterrumpido de voces, imágenes y opiniones. Cada día recibimos más información que un campesino medieval en toda su vida. Y, sin embargo, paradigicamente, nos sentimos más desconectados que nunca. Quizá, sin darnos cuenta, cambiamos el murmullo sereno de la cueva por el zumbido incesante de la red. Y algo vital se perdió en ese cambio. Perdimos la capacidad de escucharnos, de sentir el eco de nuestro propio ser en el vasto silencio. El exceso de todo en el mundo moderno no es solo sonoro, también es profundamente mental. Nuestras mentes están abarrotadas de listas de tareas interminables, mensajes sin responder que generan ansiedad, una preocupación constante por lo siguiente, por no quedarse atrás, por estar siempre al día. Y lo más paradójico es que cuanto más conectados estamos a esta red de información y comunicación, menos escuchamos lo que realmente importa, lo que reside en nuestro interior. La mente se llena de fragmentos dispersos y el silencio se vuelve incómodo, casi amenazante. Muchos, al encontrarse a solas, sin su teléfono o sin distracciones externas, sienten una profunda ansiedad. No porque pase algo real, sino porque no saben cómo estar consigo mismos, cómo habitar su propia quietud. Las cuevas modernas, en cambio, tienen ventanas de cristal líquido, pantallas donde la luz no entra, sino que brilla desde dentro, atrapándonos en su resplandor artificial. Parolament, con su sabiduría ancestral, sigue necesitando sombra, sigue anhelando espacio para el descanso y la introspección, como un jardín que necesita su invierno para regenerarse y florecer de nuevo. El rechazo del silencio en nuestra sociedad es palpable. Hoy se percibe el silencio como un vacío, algo que hay que llenar de inmediato, con música, con series, con palabras, con cualquier cosa que tape ese hueco. Pero no siempre fue así. Durante siglos, el silencio era sinónimo de profundidad, de respeto, de sabiduría. Ahora, muchas veces se confunde con aburrimiento,
con desconexión, incluso con rareza. Quizá porque el silencio también confronta. Nos obliga a mirar lo que hay dentro de nosotros, las emociones no procesadas, los miedos ocultos, los deseos insatisfechos. Y eso, a veces, no es fácil de mirar, pero no mirar no lo elimina, solo lo esconde más hondo, donde sigue ejerciendo su influencia silenciosa. Por eso los antiguos, con su profunda sabiduría, entraban en cuevas, porque sabían que lo incómodo es también una puerta, un pasaje hacia la liberación, y que mirar hacia adentro, aunque duela un poco al principio, alivia más de lo que pesa a largo plazo, liberándonos de cargas invisibles. Recuperar el ritmo lento. Hoy es un acto de rebeldía suave y profunda. En un mundo que acelera sin freno, ralentizarse es revolucionario. Caminar sin auriculares, simplemente sintiendo el suelo bajo tus pies y el aire en tu rostro. Desayunar sin mirar el teléfono, saboreando cada bocado y el silencio de la mañana. Estar en casa sin sentir la necesidad de hacer algo útil, permitiéndote simplemente ser. Parecen gestos pequeños, insignificantes, pero son semillas poderosas. Porque solo cuando el volumen exterior baja, cuando la prisa se disuelve, se escucha el murmullo verdadero, esa voz interna, esa que no habla con palabras, esa que no exige, esa que tal vez te dice simplemente estás aquí. Y eso, en su simplicidad, basta. Es la base de todo lo demás. Hay quienes hoy intentan recuperar activamente esos espacios de quietud. Surgen monasterios urbanos, retiros de silencio en plena naturaleza, habitaciones sin wifi en hoteles o centros de bienestar. Pero no hace falta ir tan lejos. No necesitas un viaje costoso o una abstinencia extrema. Basta cerrar los ojos por un momento, bajar los hombros, liberando la tensión acumulada, soltar el control, el aferramiento a la siguiente tarea. Y en ese gesto simple y amable, ya estás dentro de la cueva. Es un regreso amable, no para escapar del mundo, sino para volver a él más enraizado, más presente y más completo, como el ermitaño que, tras años de retiro, vuelve al mercado y sonríe al panadero, con los ojos llenos de cielo y una paz inquebrantable, como el sabio que no habla más, sino mejor, porque cada palabra brota de un pozo de silencio y comprensión. Tú no necesitas dejarlo todo, solo necesitas recordar que hay un lugar dentro de ti que siempre ha contenido ese silencio y al que siempre puedes volver. Un lugar sin juicio y sin ruido. Sign expectativa, una cueva sin muros, con un techo de respiración rítmica y un suelo de calma inmensa. Y cada vez que entras en ella, aunque sea por un instante, algo en ti se asienta, se calma y recupera su equilibrio. Es el verdadero hogar que siempre llevas contigo. Has recorrido un sendero que no se ve con los ojos. Un sendero que no está hecho de paso, desde el susurro sensorial de tu cuerpo hasta las historias de quienes eligieron el silencio, desde los símbolos antiguos que grabaron las cuevas en la cultura humana, hasta el ruido persistente de la vida moderna. Este viaje ha sido hacia adentro, no para encontrar respuestas rápidas, sino para recordar preguntas lentas, las que no se gritan, las que solo se entienden en el fondo de uno mismo. Quizá mientras escuchabas, notaste que algo cambiaba, no fue repentino, en solo un pequeño desplazamiento, como una piedra que se acomoda suavemente en el fondo de un río. Ese es el movimiento interno más profundo, el que no empuja, el que no exige, el que simplemente ocurre cuando hay espacio. Y ahora, aquí, al final de este viaje, puedes quedarte. No hay necesidad de salir. La cueva que has visitado no se cierra, no se apaga, porque no está fuera,
está en ti. Puedes volver a ella siempre que lo necesites, al cerrar los ojos, al respirar hondo, al permitirte el silencio. La mente, cuando se aquieta, no desaparece. Se transforma en lago, refleja el cielo y deja caer suavemente las ideas como hojas. Así que quédate un momento más, no hay prisa. Deja que la calma termine de acomodarse en tus pensamientos, como polvo dorado que flota en el aire, iluminado por una rendija. Y si el sueño llega, déjalo pasar sin miedo. Que entre, que te envuelva y que, en lo más profundo de ti, resuene aún la forma suave de estas palabras. Porque dentro de ti hay una cueva y dentro de la cueva hay silencio. Y dentro del silencio, hey,